El cristiano y la política, parte 1. Baluarte de la verdad. Un ministerio sin ánimo de lucro para difundir la sana doctrina, según nos ha llegado por la revelación de Dios, que nos fue dada a través de los santos profetas y apóstoles del Señor Jesucristo, contenida en los 66 libros de la Biblia que conforman las Santas Escrituras, las cuales son la única, toda suficiente, segura e infalible regla del conocimiento, fe y obediencia salvadoras. A la hora de hablar de la realidad de Cuba, se usan por lo general 3 palabras. Es muy común en estos días escuchar los términos Estado fallido, régimen totalitario o dictadura. Ahora, la pregunta sería, ¿cuál de estas 3 descripciones refleja la realidad de Cuba? Lo primero que quisiera dejar claro es que el término de Estado fallido no encaja totalmente, porque aunque no lo parezca, el Estado todavía no ha colapsado. Sigue funcionando, controla todo, tiene instituciones, ejército, policía, solo que lo gestiona todo mal y a costa de la miseria general. Ahora, si bien Estado fallido no describe la realidad de Cuba, régimen totalitario está un poquito más cerca de esta realidad, pero en parte. ¿Por qué el régimen totalitario describe mejor la realidad de Cuba? Bueno, porque hay una vigilancia masiva, porque hay una propaganda constante que empieza desde la escuela. Por cierto, la educación no vayas a creer que aquí es gratis, solo que no te cobran con dinero, porque te la cobran con el adoctrinamiento de tus hijos. Sin respetar la autoridad que debe ejercer un padre y los valores que bien puede elegir él mismo para formar a su hijo, se le impone al niño que desde edad temprana repita consignas comunistas, que se identifica con un proceso del cual él ni siquiera es consciente. Pioneros moncadistas, pioneros por el comunismo. Tanto las motivaciones de Moncada como los ideales comunistas son ajenos a un niño de 7 años. Así que toda esta ideología metida dentro de aulas de niños que todavía ni siquiera saben leer y escribir no es más que propaganda, adoctrinamiento y una clara violación a los derechos del niño acordados después de la Segunda Guerra Mundial. Dado que el partido nazi alemán, mediante este tipo de adoctrinamiento, había influido significativamente sobre la mente de los niños alemanes a una muy temprana edad, ya terminada la guerra, las potencias aliadas deciden tomar cartas en el asunto para evitar que los niños vuelvan a ser víctimas del adoctrinamiento de adultos. En este momento la comunidad internacional empieza a ver con claridad el peligro de meter ideología en la mente de los niños. Eso se reflejó en la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, aunque en 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos ya se empieza a hablar de la necesidad de proteger la libertad de pensamiento y conciencia. Y esto incluye el no lavarle el cerebro con ideología a un niño que ni siquiera es capaz de elegir. Y este miedo no era infundado, era muy real, fundamentado sobre todo en el adoctrinamiento que ejercían las escuelas de la Alemania nazi en sus niños, los cuales se iban formando con odio racial, juramentos al Führer y a su partido, y el marco ideológico que los predisponía para que llegada la edad de adultez tomaran las armas a favor de la Alemania nazi. Terminada la Segunda Guerra Mundial, nadie quería que esta escena volviese a repetirse. Así que, en la Declaración de los Derechos del Niño de la ONU, aprobada el 20 de noviembre de 1959, en el principio 7, dice que la educación debe desarrollar el juicio individual del niño, su sentido de responsabilidad moral y social, y que el interés superior del niño y los padres primero debe guiar todo eso. En otras palabras, lo que se está determinando es nada de predisposición ideológica para un niño, sino potenciar el sentido de la responsabilidad moral y social y la libertad plena de pensar por él mismo. Ya en el principio 10 de la Declaración de los Derechos Humanos de 1959 se añade que hay que protegerlos de prácticas que fomenten la discriminación racial o religiosa y educarlos en la tolerancia, la paz y la fraternidad. Esto es justo lo opuesto a lo que pasó en los regímenes totalitarios que formaban el eje, entiéndase la Alemania nazi, la Italia de Mussolini y la no menos importante Japón imperial. Posteriormente vendría la Convención de 1989, que en su artículo 14 protege explícitamente la libertad de pensamiento, conciencia y religión del niño y dice que los padres guían y que el Estado no debe entrometerse en esa guianza del padre sobre el hijo. Derecho que se viola en nuestras escuelas cuando desde bien temprano te obligan a repetir consignas completamente ajenas a un niño de 7 años. Y no solo se queda ahí, a través de toda la vida de un cubano,
el aparato propagandístico hace acto de presencia en todas las áreas de nuestra vida, desde los carteles en las carreteras hasta la cartelera en la televisión. No solo que hay propaganda, sino que existe culto al líder. Lo que tanto se criticó de la Rusia de Stalin, también se implementó en relación a la figura del líder de Cuba. Y no solo a Fidel, sino también a todos los demás guerrilleros que lucharon junto a él en el movimiento 26 de julio y sus derivados. Aunque hay que aceptar que con la muerte de la generación histórica, ya este punto del culto a la personalidad, la figura del líder, ha ido amenorando. Ya toda esta propaganda se ha ido erosionando poco a poco, existen grietas gracias al internet, a la migración masiva y al descontento visible. Ahora, ¿por qué la definición de dictadura es la que más refleja la realidad? Bueno, precisamente por las características de que es un régimen de un solo partido, con control absoluto del poder, sin derecho a elecciones libres, sin una oposición real y con represión sistemática. Por lo tanto, no podemos afirmar que es del todo un estado fallido, porque hay todavía ciertas instituciones que siguen respondiendo, aunque bien sea a los intereses retorcidos del Estado. Y aunque se conservan muchos rasgos distintivos y latentes de lo que es un Estado totalitario, no refleja del todo la realidad de lo que está pasando en Cuba. Así que de los tres conceptos propuestos por la oposición que se está levantando actualmente, juzgando dichas evidencias presentadas a la luz de la realidad de lo que está pasando dentro de esta nación, el término que más encaja con lo que se está viviendo en Cuba es dictadura. Claro está, desde los ideólogos rusos como Lenin y el partido bolchevique hasta los fundamentos más estables de la ideología comunista Karl Marx, se entiende y no se ve como algo malo que haya una dictadura. La idea de la dictadura no es algo ajeno para el comunista. De hecho, el comunismo plantea que para lograrse el socialismo y posteriormente, a consecuencia de esto, un verdadero comunismo, tiene que pasar por un proceso llamado la dictadura del proletariado, concepto muy familiar a todos aquellos que hayan leído sobre la literatura marxista. Ahora bien, esta dictadura proletaria, administrada por el Estado, responde a ideales ateos, otro discurso de doble moral, porque si bien responde a ideales ateos, no dudan en promover toda religión distinta al movimiento libre pensador que propone la Iglesia cristiana. Y esta ha sido la razón de la preocupación del régimen con respecto a la Iglesia. La oposición se basa en que es un movimiento libre pensador, muy difícil de controlar y que responde solamente a los intereses de Cristo reflejado en su palabra, la Biblia. Pero si bien es muy difícil controlar la iglesia, eso no quiere decir que el régimen no lo haya intentado. De hecho, lo ha intentado hasta la saciedad. Desde la persecución en las antiguas UMAP o la exclusión social a las personas por ser cristianos, la persecución social promovida por ese ideal rancio del hombre nuevo promovido por el socialismo que nunca se logra, se le hacían actos de repudio a los cristianos, se les privaban de acceder a trabajos y a una vida digna en la sociedad cubana. Y ahora noten algo interesante, en ese momento histórico a los cristianos se está persiguiendo como si fueran opositores políticos, como si fueran disidentes, como si fueran agentes del enemigo de este sistema, que en este caso serían los Estados Unidos, y los cristianos no habían levantado una sola consigna en contra del régimen. Era una masa con altos índices de sumisión, para llamarlo de alguna manera. Solo algunos hermanos habían protestado porque muchas instituciones cristianas que las iglesias locales habían construido con mucho sacrificio y el dinero de la comunidad, de la iglesia, aquí ningún seminario se construyó con presupuesto de la CIA ni nada de eso, eran las denominaciones cristianas las que habían construido con sacrificio centros educativos cristianos, y estos eran usados no con fines de crear oposición al sistema, sino que se trataban de seminarios teológicos diseñados para la formación y capacitación de ministros del Evangelio, educar a pastores y líderes y en general a la sociedad en los ideales más dignos de la moralidad humana, y de repente, sin ninguna razón de ser, le habían sido expropiados por el Estado. Eso es robo, y la iglesia lógicamente protesta por el robo que se le está haciendo. Y esto hay que dejarlo claro, la iglesia no está reaccionando por una razón política, sino exigiendo justicia por sus centros educativos expropiados injustamente, los cuales eran legalmente propiedad de la iglesia. Y es el Estado quien, después de haberle robado a la iglesia sus establecimientos, trata a la misma como si fuera la delincuente en esta historia, castigándole y encarcelando a muchos de sus líderes.
Dicho sea de paso, a muchos de los que encarcelaron ni siquiera habían sido de los que habían protestado por los derechos de la iglesia a conservar sus establecimientos teológicos, lo cual demuestra que la reacción del Estado no era por la protesta en sí mismo, sino que esta fue usada como una excusa para poner en marcha un plan de oposición a la iglesia en general. En conclusión, el Estado tenía un proyecto social de construir el socialismo donde no había cabida para el hombre religioso, porque la construcción del hombre nuevo, según los ideales socialistas, implicaba erradicar todo lo que ellos llamarían lacra social, y la iglesia formaba parte de este grupo. Solamente fueron víctimas de la monopolización del pensamiento que progresivamente alcanzaría a toda la sociedad. Eso nos dejaría claro cuáles son las intenciones del mismo. No es defenderse en contra de agentes externos que puedan afectarle su sistema político, porque tú no persigues a la CIA dentro de las iglesias, gente que no están levantando consignas en contra del comunismo, gente que no se están oponiendo al liderazgo de ellos, son tratados como si lo hicieran. ¿Por qué? Porque a este régimen no le basta con tener el poder militar y absoluto sobre el ecosistema político, no. Ellos quieren aún monopolizar tu pensamiento, tu fe. Y el delito de la iglesia ahora no es que sea disidente político. Ahora el delito es adorar a Cristo en vez de al PCC. Y no se trataba de que los cristianos estuvieran deshonrando al PCC. Para nada. El problema es que ellos exigían la atención solo para ellos. No querían compartir eso con nadie. La actitud de los cristianos de los 60 y 70 y parte del 80 era: yo adoro a Cristo y cumplo con tus exigencias. Pero la respuesta del régimen era: no, tú me adoras a mí y a nadie más fuera de mí. Si no, para ti no hay ni tregua, ni paz, ni ningún tipo de misericordia. Tendría que caer el régimen soviético para que el cristianismo fuera tolerado, aunque esto no quiere decir que la persecución contra la iglesia haya parado. Sencillamente tomó matices más sutiles, pues aunque ya no iban a encarcelar a los pastores, no se les iba a tratar como delincuentes ni a llevar a la versión cubana de los campos de concentración, como hicieron en los 60. En este punto me gustaría recomendarles el libro Dios no entra a mi oficina, del pastor bautista Alberto González, que describe sus padecimientos en la JUMAP. Ahora no iban a ir por esta línea. ¿Qué harían? Infiltrar mediante agentes de la seguridad las iglesias y así influir sobre el liderazgo y poco a poco ir modificando la doctrina. Gracias a estas campañas de infiltración, la iglesia adquirió su famosa frase: el cristiano no se mete en política, y la sumisión absoluta vino con la interpretación del texto: sométanse a toda autoridad porque por Dios ha sido establecida, y oren por los gobernantes porque Dios ha puesto al rey. En fin, un regreso al medioevo, donde la nobleza y los señores feudales gobernaban al pueblo y este debía someterse absolutamente porque por Dios han sido puestos. Ahora, ¿qué tan real es esto? Hoy vamos a desintoxicarnos de estas cosas. Hoy vamos a detectar, desmentir y suplir por una enseñanza bíblica las mentiras satánicas que el régimen ha metido dentro de las iglesias. Y si pensaban que esto iba a ser un análisis geopolítico más estricto, pues no. Mi objetivo es aterrizar en el tema de la fe, la política, la iglesia y el Estado. Así que bienvenido a este encuentro que vamos a tener a continuación. Y ahora pudieran preguntarse: ¿y a qué se debe que traigamos este tema de la iglesia y el Estado? Esto a petición de los hermanos de nuestra comunidad en WhatsApp, que mediante una encuesta hicieron valer su derecho al voto, pidiendo que nuestro ministerio examinara la polémica que está suscitando actualmente que muchos jóvenes cristianos hayan alzado su voz para cuestionar las políticas que están rigiendo de una manera totalitaria a nuestra sociedad cubana y que son la causa de los males económicos y espirituales de nuestra nación. Y estos valientes jóvenes cristianos han decidido alzar la voz, asumiendo el riesgo que esto conlleva. Jóvenes que, dicho sea de paso, han defendido la dignificación de la iglesia y ratificado su papel como la sal de la tierra, pero que al mismo tiempo han recibido oposición interna. Sabíamos que el régimen, como nos tiene acostumbrado, iba a ser implacable con aquellos que se lo oponen. Y eso ya era de esperar. Sin embargo, lo que más me sorprendió es que cuando entro a las redes puedo ver cómo nuestros hermanos empezaron a recibir fuego amigo. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, el concepto del fuego amigo se refiere a cuando en una guerra hay una descoordinación dentro de un ejército y una parte del mismo termina siendo atacada por la otra. Y creo que esto ilustra muy bien lo que está pasando
Y me llama mucho la atención cuando entré a las redes ver como cierto pastor, que goza de comodidades y privilegios lógicamente, acusa a los hermanos que se oponen al régimen diciendo de que en estos tiempos hay jóvenes, aludiendo a estos hermanos que se oponen al régimen, que están buscando en las redes sociales una causa política y buscándose problemas. Claro que sería muy tonto pensar que estos muchachos que están cumpliendo esta arriesgada labor lo hacen con la única intención de coger visualizaciones, eso sería absurdo. Pues si el objetivo fuera coger vistas, tendría muchos temas de los cuales hablar que aportan vistas y no ponen en riesgo su integridad física. Dudo que haya personas que por ganarse 4 likes y que su contenido sea tendencia arriesguen su integridad física, es decir, se pongan ahí presos. Lo otro es que estos que se le oponen, este comentario presupone ya que estos hermanos no evangelizan o no hacen sus tareas, cuando perfectamente estos muchachos pueden estar cumpliendo sus funciones cristianas, evangelizando, cumpliendo sus ministerios eclesiásticos y sin que se abandonen esas funciones estar también haciendo conciencia política en la nación. ¿A qué se opone este supuesto pastor? Bueno, se está oponiendo a la libertad de expresión y me extraña que defendiendo los principios como bautista reformado que dice ser, esté limitando la libertad o criticando la libertad de conciencia de otro hermano. Y dicho sea de paso, muchos de estos valientes jóvenes que se oponen al régimen también son bautistas. Por eso parto de que en las redes lo que se está viendo es una manifestación de fuego amigo. Lo curioso es que en última instancia lo que este hombre está haciendo es legitimar la postura del régimen, criticar los principios fundacionales de la Iglesia Bautista sobre la libertad de conciencia, pues si bien la Iglesia Bautista siempre hizo diferencia entre Iglesia y Estado, no se refiere a que los bautistas no tendrían opinión política, eso es un disparate, pues esta separación entre Iglesia y Estado no buscaba decir de que los bautistas serían ciudadanos apolíticos, sino de que los asuntos teológicos internos de la Iglesia Bautista no iban a ser asunto de intromisión del Estado. Y de la misma manera, la Iglesia no iba a buscar ejercer una teocracia. La Iglesia no buscaría ejercer el poder y sus funciones ministeriales por medio del estatismo. Por tanto, sí me resulta desconcertante pensar en qué mueve esta persona para crear este fuego amigo dentro de las redes sociales, o que presuponga que estos hermanos están dejando de cumplir sus funciones ministeriales por estar en el activismo político. Esto como si el régimen que operara en este país defendiera a la Iglesia o apoyara o respetara sus posturas, como si ellos valoraran la función de la Iglesia como agente preservante de la moral social, y en la práctica nada que ver. Más bien, el nuevo Código de la Familia se aprobó a sabiendas de que la mayor parte del pueblo no está de acuerdo con lo que ahí se está diciendo, no identifica al pueblo. Se menospreció la opinión de la Iglesia públicamente, incluso llegaron a invitar al presidente de la Convención Bautista Occidental, al pastor Bárbaro, a que diera su opinión en televisión nacional para, a la vista de la comunidad internacional, dar la apariencia, la idea de que aquí hay democracia, de que se respetan todas las opiniones, que dicho sea de paso, las palabras del pastor representaban el consenso mayoritario de la Iglesia protestante en Cuba, pero esta gente en su obrar son tan torpes, brutos, vulgares, que ni siquiera pudieron sostener esa máscara, esa apariencia de democracia que quisieron dar al invitar al pastor Bárbaro. No, lo que hubo fue una respuesta oficial inmediata. No perdieron el tiempo para que en la infame mesa redonda de portavoces de mente cuadrada, programa dramatizado de cero audiencia que goza del más sincero desprecio de parte de la población por lo títere que son sus voceros de este régimen, enseguida salió al frente a rebatirle la señora del perro que habla, una infame periodista llamada Irlín González, muy conocida por ser uno de los títeres que más usan, una señora que ha hecho gala de su ignorancia en múltiples ocasiones, y su primer reportaje conocido fue el hallazgo de un perro que hablaba en su natal Guantánamo. Ya por ese dato pueden calcular el nivel periodístico de la señora y los estándares que buscan este tipo de programas como La Mesa Redonda. Y sí, esta mujer se define como martiana y hace poco afirmó que Martino había conocido la luz eléctrica, ignorando que cuando el apóstol visitó Nueva York, la luz eléctrica era la nueva sensación para la sociedad neoyorquina. Tuvo que salir días después a pedir perdón por la pifia que había cometido. Lo curioso es la forma en la que la señora del perro que habla trata de pedir perdón, casi reafirmando que lo que había dicho estaba bien. Pero bueno, resulta que esta señora tiene un espacio, ya sabemos que no por su capacidad intelectual o su competencia periodística, más bien es porque es un títere que sabe repetir más o menos lo que le ponen en su teleprompter de 6 a 8 de la noche. Y sí, Ellen, con toda la ignorancia que le caracteriza, se atreve, estando la entrevista de Bárbaro aún fresca, a atacar la Iglesia, no duda en llamar al pastor Bárbaro fundamentalista y sugerir abiertamente que este tipo de pensamiento habría que detenerlo, cuestionando que se le hubiese dado un espacio a este tipo de posturas.
para finalmente concluir con la mentira de que la iglesia mayoritariamente no cree lo que cree Bárbaro, sino que está de acuerdo con el código de la familia, cuando la realidad es que no solo la iglesia, sino más del 70% de la población cubana estaba de acuerdo 100% con las palabras del pastor. Y entendiendo que la postura defendida por Bárbaro no era una opinión personal, sino la postura unificada de todas las iglesias protestantes dentro de Cuba, lo que está proponiendo la señora del perro que habla es que la voz de la iglesia en Cuba sea silenciada. Es decir, la iglesia solamente tiene libertad para abrir la boca en defensa del discurso autorizado. Entonces, en un estado donde no hay cabida para la iglesia, donde su opinión es ninguneada, donde no existe libertad de expresión, nos encontramos con casos como este, donde este supuesto pastor bautista reformado usa las redes como una plataforma y emitir un mensaje que se alinea con el discurso de la señora Erlén. La diferencia es que la señora vocera del perro que habla es mensajera del reino de las tinieblas, es parte del ejército del enemigo y su ataque es predecible. En cambio, el fuego amigo que nos ofrece el pastor bautista reformado es más dañino y del mismo modo innecesario. Aprovecho también para dejar en claro que esta no es una opinión generalizada de la Iglesia Bautista Reformada. Tengo varios amigos que pertenecen a esta tradición teológica que para nada compartirían la opinión de este señor, quien muy probablemente, más que defender su posición y tradición teológica, esté poniendo a salvaguarda los privilegios de los que goza, ya sea un templo, un carro o una visa religiosa, porque también sé que viaja bastante. Y no le veo mal que viaje, no le veo mal que tenga su visa religiosa. Lo que me molesta es que el precio que esté pagando por ello sea anteponer sus privilegios personales por encima de la verdad, por encima de la hermandad y sobre todo ser la voz sobre la cual el enemigo va a fundamentar el argumento de que la iglesia está dividida. Porque como bien dijo Cristo, una casa dividida contra sí no prevalece. Bueno, ya terminada esta introducción con el objetivo de contextualizar la realidad del estudio y la relevancia actual que tiene el mismo, procedo a presentarles un bosquejo. Esto es el orden que vamos a seguir en la enseñanza de esta verdad. El estudio tiene como fin presentar a la Iglesia Cristiana de Cuba la necesidad de crear un criterio político, de recuperar eso que nos han robado con tanto tiempo de ideología metida dentro de la Iglesia. Hay 3 puntos que vamos a tocar, es decir, todo va a redundar en torno a 3 puntos de enseñanza. El primer punto es una contextualización. Vamos a responder preguntas como ¿qué es la política? ¿Cuál es la función de la política en nuestra sociedad? Y las formas de ejercer la política. En un segundo punto vamos a analizar el cristianismo, cuál es el concepto del cristianismo, la función del cristianismo y la misión de la misma iglesia. Y ya por último, en un tercer punto vamos a estar viendo, después de haber presentado qué es la política y después qué es el cristianismo, en otras palabras, qué es la iglesia y qué es el Estado, la compatibilidad, y este es el tercer punto, la compatibilidad que debe haber entre estas dos verdades antes dichas. Vamos a responder en este tercer punto, que es la unión entre iglesia y Estado, qué dice la Biblia en el Antiguo Testamento, luego qué dice la misma Biblia en el Nuevo Testamento, posteriormente un recuento histórico y por último el caso de Cuba. Y así llegaremos a la conclusión de nuestro estudio. Asumir la realidad de que sí, vivimos en un estado que no tiene otra explicación que dictatorial, donde la iglesia es silenciada, el cristianismo es mal visto por el Estado, donde la influencia del Estado ha llegado a afectar incluso la teología de la iglesia, y en medio de toda esta realidad, la necesidad que tenemos como iglesia de tener un criterio político seguro, firme, real, la necesidad también de ser sal en esta tierra de Cuba, que significa ser la sal, el agente preservante, y por último presentar a Dios como la única esperanza de la nación cubana. Si bien este estudio no pretende presentar tampoco a Estados Unidos como la solución definitiva, sino a Cristo, y que aunque entendemos que el cristiano debe de hecho tener un criterio político, tampoco está llamado a involucrarse en movimientos armados, ni nada de este tipo de cosas, ni mucho menos en ejercicio de desobediencia civil o actividad delictiva. Y claro, no me refiero a las leyes que están establecidas para impedir que el pueblo se exprese. Me refiero a que el cristiano no se debe unir nunca a manifestaciones violentas, ni a movimientos armados, ni ningún otro tipo de soluciones para Cuba que impliquen una traición a los valores cristianos.
El cristiano tiene derecho a tener un criterio político, a expresarlo, a defenderlo, incluso a gestionar movimientos de resistencia pacífica, como bien fue el ejemplo de Martin Luther King en Estados Unidos. Y es bajo el derecho que tengo de expresarme libremente, y aún sin ningún tipo de garantía que ese derecho vaya a ser respetado, pero confiando en Dios primeramente, prosigo a exponer mi punto. Y esto lo hago como joven cristiano que tiene una opinión política fundada y que busca orientar a la iglesia como maestro bíblico sobre la verdad, la cual han buscado callar por tantos años. Y en nuestro primer punto vamos a estar abordando la realidad de qué cosa es la política, a qué se dedica la política, las funciones que tiene y la forma en que se ejerce, los dos sistemas principales de ejercer la política. Pudiéramos decir que la política, conceptualmente, es el conjunto de actividades, procesos y decisiones mediante los cuales se organiza, dirige y administra una sociedad o grupo. Está relacionada con la distribución de poder y los recursos, así como la toma de decisiones sobre normas y leyes que afectan a la vida colectiva. La política involucra a instituciones como los gobiernos, partidos políticos y otros actores sociales que buscan influir en la dirección de una comunidad, ya sea a nivel local, nacional o internacional. En su esencia, se trata de cómo se gestionan los intereses, derechos y responsabilidades de las personas dentro de un sistema social. Ahora, lo primero que podemos observar al entender este concepto es que aún los cristianos que dicen que no se meten en política no son conscientes de que esto es imposible. La misma eclesiología cristiana tiene conceptos políticos, las mismas denominaciones funcionan como instituciones políticas, donde hay un presidente, un secretario general, donde hay diferentes ramas de la denominación que se encargan ya sea de la alabanza y otros ministerios. Qué curioso es apreciar el paralelismo que existe entre los ministerios de la iglesia y los ministerios de un gobierno. De hecho, la eclesiología tiene una rama donde se habla del gobierno eclesiástico y existe un método de gobierno eclesiástico que es el episcopal, centrado en la figura del episcopo. El pastor ejerce la autoridad y el gobierno de la iglesia local de una forma, pudiéramos decir, casi absoluta. Este modelo de gobierno eclesiástico es muy parecido a lo que apreciamos en las dictaduras. En concepto, quiero decir, tenemos otro gobierno muy común en las iglesias bautistas que es el gobierno congregacional. Este es muy parecido a la democracia griega, me refiero al concepto. Y tenemos el modelo de gobierno eclesial presbiterial, donde los ancianos conforman una junta, muy parecido a un senado, donde se toman decisiones relevantes en cuanto a comunidades cristianas. Así que tenemos representado dentro de la iglesia los sistemas de ejercer la política igual que en el mundo. Pero claro, también como en los diferentes países, cada gobierno ejerce interinamente su sistema político como bien le parece. Así en cada congregación local, cada pastor, aunque sea congregacional, aunque sea episcopal o aunque sea presbiterial su forma de gobierno, va combinando estos aspectos según le parece. Si bien en las iglesias bautistas hay una democracia, la opinión de un grupo de diáconos consigue hacerse con el consejo mayoritario, siendo ellos quienes deciden lo que piensa o no piensa la iglesia, quedando la figura del pastor relegada a un completo cero a la izquierda. En cambio, en otras iglesias bautistas el pastor ha ejercido una autoridad tal que su opinión es la decisiva, sin nada que envidiarle a un sistema episcopal. De la misma manera pasa si analizamos el modelo presbiterial. Dentro de las mismas nos podemos encontrar casos donde pastores tienen una influencia tan grande que parecen más un gobierno episcopal. Y por último también tenemos el gobierno episcopal, y este también es diverso, viéndose casos donde incluso con culto a la personalidad y todo lo que lleva al más puro estilo de Stalin, muy común en el movimiento apostólico profético, donde el pastor es el ángel de la iglesia, el ungido de Dios, la persona intocable que no se equivoca. O de la misma manera, yo, por ejemplo, crecí en una iglesia del Nazareno donde la figura del pastor ejercía autoridad, sin embargo, él prefería ejercerla respetando la opinión y el consejo que daba la junta directiva de los líderes de la iglesia, creando una mezcla de lo mejor de ambos sistemas. Y este no es un caso aislado, cada iglesia se siente en el derecho de ejercer el gobierno eclesiástico como bien le parece. Sí, se respetan las directivas que ejerce la denominación, se muestra cierto respeto a la confesión de fe, asimismo como en un estado se presenta respeto a la Constitución de la República, pero cada uno lo va aplicando según su contexto inmediato y según su sistema político. En otras palabras, lo que quiero expresar con esto es que la política está más ligada al cristiano de lo que estaría dispuesto a aceptar, pues dentro de las iglesias funcionamos eclesiológicamente con un sistema de gobierno que usa herramientas políticas. Cada denominación, concilio, obra, a la hora de elegir a sus líderes se van a valer de recursos políticos.
Pues a la hora de reconocer a un nuevo superintendente, pastor, diácono o figura de autoridad dentro del gobierno eclesial, se presentan candidatos. Esos candidatos proponen un programa político, hacen promesas de campaña, yo diría que en algunos casos hasta demagogia usan, y al final se somete a un proceso de votación, unas elecciones, y el candidato que alcance la mayoría de votos, ya sea de toda una congregación o del cuerpo gobernante representativo de dicha obra, es el que gana. En conclusión, la iglesia usando recursos políticos de manual. Entonces, viendo que la política es parte inevitable de nuestra vida y que la usamos en todo tiempo, consciente o inconscientemente, tal vez los hermanos que dicen que el cristiano no debe inmiscuirse en cuestiones políticas se refieren a la política de un estado, a la nación como tal. Sin embargo, veremos que aún su pasividad sigue conllevando un peso político. Y para que mi idea no se quede infundada, voy a hablar con datos concretos. Porque cuando tú decides tomar una postura apolítica, no estás siendo por eso más santo o más bíblico, sencillamente estás dejando que otro tome la decisión por ti. Y me remito a ejemplos concretos, como decía. El primer ejemplo al que me quiero remitir es el famoso caso de abstenerse en medio de una elección. En países como España y México, por ejemplo, cuando un cristiano conservador dice yo no voto porque no confío en ningún candidato, ese voto nulo, en blanco, también suma a las estadísticas. Si el 15% se abstiene, el ganador se lleva el poder con menos respaldo real. Para explicar mejor este tipo de políticas, a ver, ¿a qué me refiero? Supongamos que en unas elecciones en México solo vota el 85%, o sea, el 15% decide no ir a votar. El que gana, por ejemplo, con un 40% de votos, en realidad solo representa el 34% de todos los que podrían votar. Pero aún así se va a quedar con todo el poder. Pero decimos que ganó con menos apoyo real porque aunque el resultado cuenta, él ganó, su gobernatura no refleja lo que piensa la mayoría del país, no lo eligió la mayor parte de la población de México, sino que obtuvo un número mayor de votos a su favor. Si hubiese votado toda la población, hubiese sido otro el resultado. A eso nos referimos. En el año 2018, por ejemplo, en México, la abstención fue del 37%. Y eso precisamente fue lo que ayudó a que AMLO ganara con solo el 53% de los votos válidos. Fue el silencio de muchos católicos y evangélicos apolíticos quien terminó siendo el empujón que necesitaba el señor de mano suave y amigo de los narcotraficantes con su política de abrazos no balazos, quien se llevó estos votos de omisión. Así que los evangélicos y católicos que no confiaban fueron los que terminaron dándole el empujón necesario, indirectamente claro, pero en la práctica ellos pusieron a este señor en el poder. Otro ejemplo que quisiera citar es el caso de la ley del aborto en Argentina en el año 2020. Muchos grupos de evangélicos y católicos tradicionales decían, nosotros no estamos llamados a meternos en política, sino a predicar el evangelio. Pero mientras ellos se quedaban en la comodidad de sus iglesias, otros, por ejemplo, activistas de partidos progresistas, el lobby LGBT, esta gente llenaron las calles y saturaron las redes sociales con su propaganda. El resultado, la ley pasó, porque su actitud de no meternos en política permitió que el otro lado ocupara todo el campo. El silencio fue, en la práctica, un voto a favor del status quo que ya estaba cambiando. En otras palabras, si todavía no me he hecho entender lo suficientemente bien, ahora te voy a explicar con un ejemplo. Vamos a suponer que en un país hay un 40% de su población que apoya la política del aborto. Al mismo tiempo hay otro 40% que no apoya la política del aborto. Queda un 20% de la población. Hay un 10% de esa población que es evangélica protestante y hay otro 10% que son personas indecisas. Entonces, la batalla entre el 40% abortista y el 40% antiaborto está en ganar a ese 10% que está indeciso. ¿Hasta aquí me siguen? Bueno, perfecto. ¿Qué pasaría si ese 40% abortista es proactivo? Empieza a hacer campañas en redes, a hacer marchas. Sencillamente esos son los que van a convencer a ese 10% que está indeciso. Y entonces, ahora ese 40% abortista se convierte en un 50%. Y como el 10% de cristianos y católicos protestantes decide ser apolíticos, no votar, el 40% no abortista no es suficiente para hacerle frente al 50% ahora abortista. ¿Qué pasaría si el 10% de la iglesia hubiese sido también activamente político, hubiese tomado cartas en el asunto y hubiesen combatido las políticas y las campañas que hicieron los abortistas y se hubiesen unido al 40% que se opone al aborto?
ya no serían un 40, serían un 50. Y entonces sería un 50% que se opone al aborto luchando contra un 40% que su única esperanza de hacerle frente es convencer al 10% indeciso. Pero como ahora los que se oponen al aborto ya son un 50%, el 40% de masa inicial más el 10% de la iglesia cristiana sumada, y ahora están haciendo presión política para que el aborto no se apruebe, son mayoría este 50%, por lo tanto la mayoría cuenta con la ventaja de la presión de grupo y hay mayor posibilidades de que influyan sobre el 10% indeciso que la minoría abortista que solamente se ha quedado en un 40%. Así que la iglesia es más útil abriendo su boca que callándola y siendo cómplice con su silencio de personas que sí van a hablar por ella. En otras palabras, hermano, y más claro, el saber hacer lo bueno y no hacerlo también es pecado. El abstenerse de hacer el bien es pecado por omisión. Ahora les voy a dar un tercer caso donde el silencio político también terminó cobrando vidas. En Estados Unidos, en el año 2020, dada la crisis del COVID-19, pastores evangélicos que decían que la vacunación es cosa del gobierno, no de ellos, por tanto decidieron no meterse en ese tema, terminaron viendo cómo los cristianos de sus congregaciones se negaban a vacunarse porque el pastor no dijo nada. Y ese vacío, ¿quién lo llenó? Muchos influencers conspiranoicos. El silencio de sus líderes espirituales, aquellas personas que debían guiarles, se convirtió en cómplice de estos influencers conspiranoicos, o haciendo caso a los disparates que decía el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien demostró, por lo menos en el área de la pandemia, haber hecho una pésima gestión. Los resultados concretos fueron comunidades enteras con tasas altísimas de no vacunados y luego eso se convirtió en más muertes por causa del COVID. Voy a traer un último caso para no saturar de información, el caso del matrimonio igualitario. En Colombia, en el año 2016, la Corte Constitucional aprobó el matrimonio igualitario. Muchos líderes cristianos dijeron, no nos metemos en política, solo aconsejamos a la familia. Pero mientras ellos se callaban, el activismo LGBTIQ+, organizó campañas, presionó a legisladores y definitivamente consiguió ganar. Así que el silencio de la iglesia no fue neutral, fue dejar el terreno libre a sus enemigos. Así que hoy, cuando alguien te diga la iglesia no influyó en esto, tú tienes que decirle en realidad sí influyó y lo hizo por omisión. Y recuerden que la omisión también es pecado. En otras palabras, no votar, no protestar, no opinar públicamente, todo esto tiene un peso, una consecuencia. Es como dejar una puerta abierta, sabes que alguien va a entrar y casi siempre el que logra entrar es el que ya está empujando. El silencio no es ausencia de poder, es cederlo sin darnos cuenta. Ya por último, para terminar nuestro primer punto, vamos a decir cómo se ejerce el poder. Los dos sistemas de gobierno más comunes son la democracia y la dictadura. La dictadura es cuando una persona o un grupo pequeño controla todo el país sin que la gente pueda elegir ni cambiarlo. No hay elecciones libres, no hay oposición real y quien manda no dudará en usar la fuerza y la intimidación para postergarse en el poder. Y sí, luego que la sociedad empezara a unirse en comunidades primitivas y a ejercer sus formas primigenias de gobierno, empezó a evolucionar la figura del líder. A menudo este líder era el encargado de guiar y administrar los recursos de la comunidad. Así primó este sistema de gobierno, la dictadura, en las comunidades antiguas, con algunas excepciones como la democracia en Grecia, que por el surgimiento y el progreso del sistema de pensamiento filosófico les abre las puertas a ideas más justas y sistemas más equilibrados de poder. Igual en comunidades griegas como Esparta siguieron con la monarquía, lógicamente. Otra civilización muy importante fue la romana, que empezó como una monarquía, posteriormente fue una república y ya para finales del siglo I a.C. volvió a ser una dictadura donde la figura central del poder, el emperador, ejercía casi como un dictador, aunque este sí tendría que rendir cuentas ante un senado. Estos emperadores por lo general se veían y se hacían ver como dioses en la tierra. Vamos a decir que Roma combinó muchos estilos, la dictadura y una democracia muy limitada y reservada solamente a los patricios. Estos eran los ciudadanos VIP de Roma. Luego de la era cristiana siguieron los dictadores. Incluso estos monarcas dictatoriales usarían la iglesia como una forma de divinizar su poder, su derecho a ejercer el gobierno. Todo sería hasta la Revolución Francesa. Y ya con esta Revolución Francesa sí entramos en la época de la política moderna. Claro, pudiéramos hablar también un poco de Maquiavelo y cómo este hombre legitimó con su intelecto la figura de la dictadura. Su obra más conocida fue El Príncipe. Sin embargo, esto extendería demasiado el audio. Quédense con la figura de Maquiavelo y vamos ya directo a la Revolución Francesa
Y ya para este punto debiéramos definir qué es la democracia como sistema gubernamental. Bueno, primeramente quisiera definir que el modelo de gobierno democrático se basa en la soberanía del pueblo, donde los ciudadanos tienen el derecho de participar en tomas de decisiones políticas a través de elecciones libres y periódicas. Este sistema promueve la igualdad ante la ley, la libertad de expresión y la separación de poderes, garantizándose así un verdadero equilibrio entre el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Además, la democracia fomenta la protección de los derechos humanos y la pluralidad de opiniones, permitiendo que las distintas voces sean escuchadas y respetadas en la misma sociedad. Entonces, ya entendiendo lo que es democracia, proseguimos con nuestro estudio y nos habíamos quedado en la Revolución Francesa. Este fue un movimiento que tuvo lugar entre 1789 y 1799 y fue un levantamiento social y político que derrocó definitivamente esa monarquía absoluta, aboliendo los privilegios feudales y estableciendo principios republicanos basados en la libertad, la igualdad y la fraternidad. Este era el lema. De aquí se supone que históricamente surge esta división entre la derecha y la izquierda, dada la creencia de que cuando se reunió la nobleza con la monarquía y todas las partes y actores políticos implicados en esta revolución, los más conservadores, afín a la monarquía y la dictadura, se pararon a la derecha del rey y los más liberales se pusieron a la izquierda, los que querían acabar con esta monarquía. Bueno, aquí sería útil volver a la historia griega y recordar a uno de los pensadores, o el primero de los tres grandes motores de todo el pensamiento filosófico griego. Y sí, me estoy refiriendo a Sócrates, quien para sorpresa de muchos también fue un duro crítico de todo el sistema democrático griego. Y vamos a concentrarnos porque ahora este estudio va a coger un rumbo inesperado. Sócrates plantearía su crítica de la siguiente manera. Él proponía que el poder debería estar en manos de los más sabios, no de la mayoría, porque los ciudadanos comunes no eran aptos para tomar decisiones importantes sobre el gobierno. Él creía que las decisiones políticas debían basarse en la razón y la sabiduría, no en las pasiones o intereses populares. Recordemos que entre los pensadores presocráticos estaban los sofistas, personas diestras en el buen decir, en la retórica, y entiéndase que estas personas eran la cuna de la demagogia. Eran capaces de convencerte de cualquier cosa sin que esto implicara una verdad. Y de este tipo de lacra política es de lo que Sócrates estaba tratando de alertar a la democracia. Pues si bien estas personas en las dictaduras consiguen hacerse del poder mediante la manipulación de las masas, el sabio filósofo también entendió que la democracia no era un sistema capaz de detener a estas personas, pues el poder de estos sofistas radicaba en la manipulación del lenguaje y el discurso que siempre apelaba a las emociones. Y claro, para esta gente sería muy fácil convencer a una masa de ignorantes, personas incapaces de discernir entre la verdad y la mentira, lo cual inequívocamente los llevaría a hacerse del poder no solo en una dictadura, sino también en una democracia. Sócrates podía ver que la mayoría de ciudadanos no conocen nada de economía, política, diplomacia, guerra, no. Él creía que la democracia convertía el liderazgo en un concurso de popularidad. Así que en unas elecciones, la persona que gana no siempre es la más calificada ni la más inteligente, sino el que sabe entretener a la gente, la que puede manipular sus emociones, la que le dice a la multitud lo que quiere escuchar. Sócrates creía que la democracia terminaba premiando al mejor vendedor, no al mejor líder. También vio otra debilidad en el sistema democrático, que es la capacidad de crear división y caos social entre los diferentes partidos políticos. Normalmente en las sociedades hay diferentes facciones, diferentes grupos y cada uno demanda cosas distintas del gobernante. Así todos terminarán combatiendo por obtener el poder y los sofistas no pierden la oportunidad para prometer respuestas y soluciones a todas las facciones, algo que es imposible. Y lógicamente, como ningún gobernador puede sostener todas las promesas que hace en campaña electoral, eso crea resentimiento hacia el líder elegido, pues esta masa que se queda insatisfecha se siente engañada pues las promesas no le fueron cumplidas. Y esta sociedad insatisfecha se vuelve ruidosa, la sociedad se vuelve sumamente inestable, llegando al punto que la gente se siente hastiada de la libertad, porque no quieren vivir con este conflicto constante. Ahora esta sociedad libre empieza a desear estabilidad, la sociedad empieza a desear que alguien tome el control para que arregle todo. Y este es el punto clave que Sócrates llamaría el fin de la democracia. Pensaba que la democracia a menudo va a conducir a la tiranía, porque cuando una sociedad se vuelve caótica, necesariamente surge un hombre fuerte, una figura de poder, de estabilidad, un sofista que le va a prometer orden, seguridad, promete castigar a los enemigos, promete que el país volverá a ser grande. Y cualquier coincidencia con la situación actual
A mí no, véanlo con Sócrates. Y claro que puede darse el caso de que este líder necesariamente no tiene que ser un tirano malo. Ahora sí va a ser una figura autoritaria, y eso es cuanto menos peligroso. Y ya en este punto sería jugársela, a ver si sale bueno y cumple las promesas electorales. A lo mejor te sale un Donald Trump, o te sale malo y se convierte en un Ayatollah Khomeini. Y así las mismas personas que antes apoyaban la democracia empiezan a encontrar un consuelo en la dictadura. Y Sócrates no está hablando desde la teoría filosófica, él lo vivió en la práctica. Él fue víctima de una democracia donde personas estúpidas lo condenaron a muerte, a ser envenenado por la cicuta, porque no entendían su forma de pensar. O tal vez debiéramos decir más bien que lo que existía era una élite a la que no le convenía la forma de pensar de Sócrates y se valió de esta multitud ignorante para ejecutarlo. Tuvo que compadecer ante un jurado donde no habían jueces entrenados, no eran expertos, no habían filósofos, nada de eso. Lo que había era una multitud, y esta multitud votó democráticamente para anular los derechos de Sócrates a ser un libre pensador. Es decir, los supuestos defensores de la libertad se unen para silenciar a una persona, negándole sus derechos a la misma libertad y matarlo. En mi opinión, la democracia no es más que otro tipo de dictadura. Lo que en una dictadura convencional el tirano es una figura visible, y en las democracias el dictador no tiene rostro. La tiranía se ejerce desde las urnas, donde una masa voluble, ignorante y caprichosa hará valer su voluntad a través de los votos. Y es a esta masa inconstante a la que nosotros llamamos pueblo. Otro problema que caracteriza según Sócrates a las democracias es lo ineficaces que son a la hora de ponerse de acuerdo en cuanto a cualquier asunto. Por lo general, en las sociedades dictatoriales donde el poder está generalizado, el líder toma la decisión y puede darse una respuesta inmediata ante cualquier crisis. En cambio, en una democracia hay que esperar a que todas las partes se pongan de acuerdo para entonces tomar una decisión. Eso puede evidenciarse en la práctica hoy en día, donde países totalitarios como China y Rusia pueden fácilmente ponerse de acuerdo a la hora de ir a combatir, a la hora de hacer una guerra. Ellos fácilmente, por una orden del líder directo, movilizan todos sus recursos en pos de este fin. En cambio, en las democracias, qué complicado suele ser. Estados Unidos le ha retirado y le ha otorgado la ayuda estratégica, militar, económica y de inteligencia a Ucrania en disímiles ocasiones, porque el Senado de la mayor potencia militar y económica del mundo es incapaz de ponerse de acuerdo. Hoy aprobó un paquete de ayuda humanitaria, pero mañana no, y pasado sí. Y después los republicanos sacaron una medida para ayudar a Ucrania, pero los demócratas no le convino y cancelaron esa medida. Después fue al revés y Ucrania se debate entre me ayudan o no me ayudan. Y para mí, uno de los mayores ejemplos de que la democracia es una reverenda basura está en Bruselas. El Parlamento Europeo no sirve. Y discúlpenme que sea tan directo y hable así, pero es que realmente esta gente me hacen sentir mal. Me cuesta trabajo comprender cómo personas que fueron puestas en ese lugar para resolver los problemas de la sociedad, problemas objetivos y concretos, solamente se ponen de acuerdo para ver si el iPhone 17 va a tener un puerto USB tipo C, o de qué material van a fabricar las botellas de agua, o si las tapas se pueden quitar o no de las botellas. Discúlpeme, tal vez es que como yo vivo en Latinoamérica y aquí hay necesidades muy reales, no consigo entender las complejidades de las necesidades del primer mundo. Pero igual me sigue pareciendo una estupidez que se reúnan gente para solamente promover ideología de género y que logros tecnológicos como las centrales nucleares, que son tan buenas para producir energía, sean desmanteladas, algo que costó millones, porque un grupo de ambientalistas tiene que sentirse contento e identificado. El Parlamento Europeo está lleno de sofistas, personas que solamente ponen su énfasis en políticas tontas, políticos que en la práctica resuelven poco y nada. Porque si bien el mal de una dictadura radica en que la unidad y la cohesión se obtiene a punta de pistola y mordaza, es decir, cambias la libertad por la unidad, en las democracias tienes el efecto contrario, mucha libertad pero nada de unidad. Y para que una sociedad funcione tiene que existir libertad y unidad. Y para conseguir esa sociedad ideal tienen que estar presentes estos dos factores, ciudadanos libres y unidos. Esa es la utopía política que persigue la humanidad, pero nunca se ha logrado, porque tanto dictadura como democracia son dos caras de la misma moneda. Sistemas opuestos, cada uno especializado en solucionar uno de los dos problemas, o bien el problema de libertad, o bien el problema de la unidad, pero inconciliables. Nunca vas a ver libertad y unidad de la mano, excepto en el reino de Cristo. Y es a consecuencia de esta realidad que primero critiqué a las dictaduras y ahora critico a las democracias. Claro está, si yo tendría que elegir entre una dictadura y una democracia, elegiría una democracia. Pues aunque en las democracias se corre el riesgo de una anarquía,
lo cual es muy peligroso, el daño antropológico que sufre el hombre en una dictadura es indescriptible. Y concluyendo con el recuento histórico, les contaba la historia de la Revolución Francesa porque es el digno ejemplo de lo que hablaba Sócrates. Después de un movimiento social muy enfocado en la libertad, en la fraternidad y en todos estos ideales democráticos, por las divisiones tan grandes que implica la democracia, había una fragmentación muy grande entre los diferentes grupos de revolucionarios franceses, oportunidad que bien aprovecharía un sofista como Napoleón Bonaparte y rápidamente se haría del poder. Y así sería como la democracia revolucionaria francesa daría lugar a la dictadura de Napoleón Bonaparte, quien pasó de ser un caudillo más a convertirse en emperador, cumpliéndose literalmente las palabras de Sócrates de que la democracia es la antesala a la dictadura y la dictadura a la democracia y sucesivamente en un siglo sin fin. ¿Y cuál es mi conclusión entonces? Que tanto una forma de ejercer el poder como la otra no son plenamente satisfactorias porque cada una preserva algo esencial en las necesidades políticas de una nación, ya sea estabilidad o libertad. Si bien nuestro reino no es de este mundo, hemos sido constituidos como embajadores de ese reino celestial en este mundo. Y después de analizar todas estas realidades, mi conclusión final es que solamente en el reino de Cristo podemos disfrutar de libertad y de estabilidad. Porque realmente vemos las dos necesidades en el seno de la humanidad. El hombre necesita un líder fuerte y seguro que les guíe, y también necesita libertad para que haya un ambiente social saludable. La bendición, la gran buena noticia, es que Cristo es ese líder que no es demagogo, que cumple lo que promete, que es perfecto porque es Dios con nosotros. Y aunque somos sus siervos, su verdad nos ha hecho libres. Y hasta aquí este primer encuentro. En el próximo vamos a analizar el cristianismo como fenómeno político también. En este primer estudio pudimos conectar con la esencia de lo que es la política. Aprendimos qué es política, las funciones de la política y las formas en que históricamente se ha ejercido la política. En el próximo estudio de esta serie analizaremos el cristianismo. ¿Qué es el cristianismo? Analizaremos sus conceptos fundacionales, la función de la iglesia y la misión de la iglesia en esta tierra. Esto es Baluarte de la Verdad. Yo soy William, director y fundador de este ministerio, y los espero en el próximo encuentro. Sin más, mi deseo es que Dios le bendiga.